Muy buenos días, estamos aquí en Expreso TV Digital, nuevamente tratando de descubrir la verdad. Y miren que hemos tenido una semana en que no hemos podido salir al aire porque, bueno, personalmente he estado fuera del país, pero nos hemos encontrado una serie de circunstancias que agravan la crisis política de la nación. Y es que el presidente Vizcarra nos ha estado engañando, ha estado mintiéndole a la población peruana con que es el abanderado de la lucha contra la corrupción, en tanto está pretendiendo ocultar una serie de graves casos de corrupción que ameritan que ya el Congreso de la República, el Poder Legislativo que implica, e incluso el mismo Poder Judicial, el Ministerio Público, tomen cartas en el asunto, dentro de su ámbito de competencia constitucional, porque no es posible que hasta el momento, con los graves casos de corrupción que se están descubriendo y que deslegitiman el rol del señor Vizcarra como presidente de la República, todavía continúe al mando de la nación. Muy bien, esperamos que en los próximos días haya pues un despertar de la clase política, haya un asumir las responsabilidades funcionales que les dio la Constitución y el pueblo peruano a los miembros del Poder Legislativo y también a los jueces y fiscales de este país, que deben dejar de tener miedo de la Junta Nacional de Justicia, que yo les aseguro que no va a tener mucho techo de permanencia en el orden constitucional y legal del país, de la manera que ha sido concebido para garantizar la impunidad de los miembros de este gobierno. Así es que tomen las cartas en el asunto y tomen las decisiones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Muy bien, tenemos el día de hoy un programa muy importante. La educación en el Perú está en juego. ¿Por qué está en juego? Porque está obedeciendo a diferentes intereses creados. Y para analizar este tema, viene a conversar con nosotros la magíster Juliana Calambroyo, una profesora de profesión y además magíster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, pero que además ella es madre de familia de 8 niños y tiene en su trayectoria un compromiso de defensa justamente de los valores y principios del matrimonio, de la familia y de lo que debe ser la educación para la niñez, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. De manera que es muy interesante poder conversar con ella, dado que ella integra y es vocera de este colectivo Padres en Acción. Y yo quiero explicar que Padres en Acción no es una organización religiosa, Padres en Acción es una organización de padres, de familia, que se han juntado. Incluso están participando en esto las APAFAS, ¿no? La Coordinadora Nacional de APAFAS. Entonces es un conjunto de padres con diferentes perspectivas ideológicas, políticas, algunos no tienen ninguna perspectiva política. El tema es que se han juntado preocupados por la educación de sus hijos. Para conversar sobre esto, venimos a continuación con Juliana Calambroyo.
bien, le damos muchas gracias a Juliana Calambroyo que está el día de hoy con nosotros. Juliana, yo te he visto en una presentación en el Congreso, en la comisión que discutía todos estos temas de la incorporación del tema de género en el currículo nacional, expresarte con una lucidez, con una sapiencia, con un conocimiento digno de reconocimiento. Yo te lo quería reconocer el día de hoy, no hemos tenido la oportunidad de conversar antes, pero qué importante saber que hay gente que está bien preparada, ¿no es cierto?, y que tiene una trayectoria en el tema, ¿no? Que no es que, porque muchos piensan, que esto es una perorata de religiosos, fundamentalistas, ¿no? Pero además hay una legitimidad en toda esta actuación, ¿no? Porque dicen, ¿qué cosa buscan? Seguramente están buscando alguna cuestión política. ¿Qué cuestión política? Acá se trata de defender a los niños peruanos, a defender a los propios hijos. Así que yo te quiero preguntar, porque a sazón de que han salido el último voto de la doctora Martínez Maraví en esta acción popular que planteó Padres en Acción, y que yo les dije en algún momento cuando me encontré con un miembro de Padres en Acción, le dije, no se hagan ilusiones, porque la Suprema es política. Así es. O sea, pueden haber ganado en la superior. Entonces yo parecía un ave de mal agüero, ¿no?, diciéndoles esto, pero la verdad es que conozco tanto el Poder Judicial y dije, la Suprema es política, y a menos que haya magistrados que estén fajados con sus principios y valores, van a darle la razón al gobierno por esta presión política. Entonces, lo que ha venido pasando es fruto de eso. A mí me queda muy claro, yo hace poco publiqué un artículo sobre esto, del control político que ya generó la amenaza de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, Carmen Martínez Maraví, que es la última vocal que ha resuelto esto, es una mujer honesta, es una mujer capaz, ¿no? Es una mujer que tiene respeto en el Poder Judicial porque ha tenido una trayectoria como juez limpia, nadie la puede cuestionar. Pero ¿cómo llega a emitir un voto descabellado, en que además hace arengas, ¿no es cierto?, para que y con esto termino, hace arengas para que el Ministerio de Educación continúe con la enseñanza del género y la ideología de género? Es preocupante la catadura moral de los jueces. No solamente, tú lo dices muy bien, el poder político, la presión política, ¿no? Pero están prevaricando. La Constitución es clarísima. Tenemos los padres de familia el derecho de participar. La ley de educación también es clarísima, ¿no? Los padres de familia somos parte de la comunidad educativa. Entonces, más allá, y además eso es lo que más indigna, ¿no? La acción popular es una herramienta constitucional, ¿no?, para que haya una coherencia entre las normas y la ley. Siendo el currículum nacional una norma de rango inferior, tendría que estar en concordancia con la Constitución y con la ley, y no la está teniendo. Se ha probado fehacientemente que el currículum no fue consultado. Da igual si en el currículum hay ideología de género o si en el currículum se dice que la tierra es plana. Eso no es materia de la acción popular. La materia de la acción popular es el currículum ha sido inconsulto. No se ha consultado, se ha infringido la Constitución y la ley. Pero mediáticamente y políticamente nos hemos enfrascado en que la ideología de género, sí, efectivamente, está ideologizado, está probada la presencia de la ideología de género o del enfoque de género o de la perspectiva de género o de la teoría de género. Está fehacientemente probado que hay un cambio trascendental, estructural, respecto a que la identidad de un niño no se construye, sino que se reconoce. Sin embargo, el currículum lo dice muy claramente, ¿no?, que nosotros construimos la sexualidad en el devenir, y eso es ideológico. Entonces, es indignante. Y es además falso. Sí, es falso. Por eso, a mí lo que me preocupa es eso, que es un paquete de falsedades que le están enseñando a los niños como si fueran verdad. Como si fueran verdad. Entonces, yo te digo, analizamos dos puntos de vista. El punto jurídico es insulso, indignante, insolente, cómo los jueces, teniendo claridad en las normas y en las leyes, prevarican, ¿no? Y no les interesa, está probado que no ha sido consultado. Y encima la catadura moral, ¿no?, que no les interesa el daño que se le está haciendo a los niños. Y esto no es, la agenda de género no es una invención del peruano, no es una invención de Padres en Acción, no es una invención de la doctora Mejía. Es real, se ve en todas las latitudes, en distintas partes del mundo, ¿no?, cómo la sociedad se ha ido perdiendo en valores, en ética, en cultura, y cómo además luego hay todas unas consecuencias demográficas, políticas y económicas a raíz de la implementación de la agenda de género. Entonces,
basta con leer un poco y uno se da cuenta, oye, esto trae cola, esto es perverso, esto es anticientífico, esto nos va a pasar una factura muy grande como país, como se le está pasando en Europa y en Canadá y en Australia y en varios países. O sea, no podemos permitir que esto se instale en nuestro país. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Porque hay presión política, eso es clarísimo, Claro, porque hay pero intereses económicos de por medio, muy grandes. ¿Pero qué buscan? ¿Qué buscan? Buscan destruir la cultura. O sea, cuando a mí me preguntan quién está detrás, si se puede personalizar de muchas maneras. O sea, dependerá un poco del prisma con que lo analices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desestructurar una cultura, una sociedad, la hace voluble a todo. Entonces nos convertimos realmente en corderos. Estamos educando a niños sin criterios, sin comprensión lectora, sin referentes morales. El currículum lo dice. Quiere una ética firme, pero que responda a los intereses de cada uno de los individuos. ¿Dónde está una jerarquía firme que responde a los intereses? Ahí no hay jerarquía. Es una contradicción suma. Y así con individuos quebrados moralmente. Exacto. Entonces, no les enseñas un referente moral. Hemos perdido las humanidades, ¿no? Y luego tenemos instrumentos educativos que son una vergüenza. O sea, tú has hecho referencia a la intervención que tuve el año pasado en la Comisión de Educación. Es que era una vergüenza los machotas que analicé. O sea, gastamos millones de soles para hacer supuestamente libros de texto buenos, pero es que no pasan el más mínimo rigor científico. Es que no pasan el más mínimo análisis. Los de secundaria parecen de primaria, ¿no? El nivel de conocimientos es pobrísimo. Es terrible. Entonces, y luego, claro, han incumplido la cautelar como les ha dado la gana, ¿eh? Hay un taxista que hace unos meses me estaba llevando y me dice, doctora, ahora no les enseñan nada a los chicos. Y es una persona, digamos, de un nivel cultural, o sea, es un señor que probablemente tenga secundaria, pero él se da cuenta que sus hijos no están aprendiendo nada. Y esa es la verdad, o sea, el objetivo es ese, ¿no? Mira que es que un país sin memoria es un país sin futuro. Una nación que no se reconozca como nación está expuesta al devenir de otros. A poder ser dominado por otros. ¿No? Por eso no les enseñan historia, geografía, para que no sepan ni dónde termina el Perú ni dónde comienza. Que no puedan saber. Tuvimos hace unos días un foro educativo, Ronachay, ¿no? Estuvieron allí distintas organizaciones, entre ellas... Me lo perdí porque estaba resfriada. Sí, entre ellas estuvieron los amigos de Chavín de Huántar, una ONG de derechos humanos, ¿no? Y la organización 12 de septiembre, que es la que se encarga y tiene relación con las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, claro, es preocupante que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros futuros peruanos no sepan quién es Abimael Guzmán. Que les pregunten qué cosa es el MRTA. Lo peor es que sí le están enseñando, le están diciendo que es un héroe nacional. Exacto. O sea, en el mejor de los casos no lo conocen. En el peor de los casos es un héroe nacional que tiene rango de cualquier policía, de cualquier soldado, cualquier general. No, rango de héroe como Miguel Grau. O sea, estamos pervirtiendo la educación. Y a mí, ya te digo, yo soy profesora de carrera. Me indigna muchísimo. Me indigna muchísimo la desidia de las autoridades. Me indigna muchísimo la desidia del Poder Judicial, ¿no? Terrorismo nunca más, eso está claro. O sea, no tuvimos un conflicto armado, tuvimos terrorismo. Nuestros límites geográficos son estables y son los que soy. Nuestras 200 millas son 200 millas a lo largo y ancho de nuestro litoral. Pero no, dicen que ya firmaron. Exacto, pero no, vamos a firmar aquí y allá. Y compartimos. Oye, ¿dónde está nuestra identidad de peruanos? ¿Dónde? Pero es que todo además se hace con un secretismo, ¿no? Esto de la Conmemar son especulaciones, pero tú le preguntas a Relaciones Exteriores, no sabe, no opina, no te da información de si se firmó o no se firmó la Conmemar. Entonces, y con niños que están siendo educados de esta manera, desinformados como estrategia de dominación, el Perú no tiene futuro a menos que hagamos lo que ustedes están haciendo. Así ¿no es cierto? ¿No? Bueno, Padres en Acción tiene judicializado el currículum. Le digo, es lamentable, por ejemplo, que teniendo una medida cautelar se hayan impreso los materiales educativos, ya se han repartido además, porque ha salido el ministro a decir que los está repartiendo porque tiene que llegar a marzo todos con su librito, y en el libro se diga que el género es la construcción social. Oye, si lo que está judicializado es que la cautelar prohibía eso. Exacto. Pero ahí está, hay un desorden social.
no les importa la Constitución, no les importan las leyes, no les importan los mandatos judiciales, a los jueces no les interesa votar en favor de la educación del futuro y en concordancia con las leyes, sino con el poder político de por medio. Pero a esto voy yo. Este gobierno en realidad no tiene poder político. Lo que tiene es una capacidad sorprendente de manejo de corrupción. Porque el poder político no tiene bases, ¿no es cierto? No tiene ni siquiera congresistas en el Congreso, y que sin embargo está como el cuco asustando a todo el mundo. Pero es que, entonces, ¿de dónde viene esa capacidad si no de la misma corrupción? Hay una corrupción política. Ya no podemos entender la política clásica, la política en que los representantes políticos llegaban a los escaños porque había un sentir del pueblo, porque era la masa los que les daban ese poder. Ahora hay una corrupción política. ¿Quién te da el poder político? El Club de la Construcción. ¿Quién te da el poder político? Odebrecht. ¿Por qué? Porque te inyectan los millones, ¿no? Porque desgraciadamente hemos socavado, ¿no?, la moral y la ética en la política. A mí, sin ánimos de triunfalismo ni nada, porque tú lo has dicho bien, tengo un trabajo, tengo una familia, el tiempo no es una de las cosas que yo estoy pensando a ver y ahora qué hago, ¿no? Pero sin embargo mucha gente me dice, pero señora, pero doctora, pero directora, láncese al Congreso, láncese a la política. Bueno, yo te lo quería formalizar. Pero como una invitación ciudadana. Pero es que claro, luego tú te dices, pero en la política, no estoy en la política y mi honra está por los suelos. O sea, uno se lanza en la política y o te metes en el saco que ellos quieren meterte, o te destrozan a base de mentiras mediáticas, a base de desinformación, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que hemos pervertido la política. Hay que retomarla. Es que hay que limpiar la política. O sea, yo creo que, ¿sabes qué? Que se debería formar una plataforma ciudadana de defensores legales para la primera publicación difamatoria, calumniosa, inmediatamente ¡pram!, las denuncias penales, así una tras otra, para cortarle por lo sano, porque hay un enfermizo manejo de la prensa con fines de proteger la corrupción y de impedir que personas honestas, capaces, puedan entrar en el escenario político. Ahora, yo siempre lo digo, o sea, perfecto, nadie es perfecto, todos somos perfectibles. Y todas las personas tienen derecho a equivocarse. Pero un error no te condena al escarnio, no te condena de por vida, no condena a ti, a tus hijos, a tus padres. Es más, y es lo que están haciendo en la política, ¿no? Entonces, un error es condenable, tiene que caer el peso de la ley y hacerla tener la responsabilidad del caso, pero ahí queda, ¿no? Pero se nos está haciendo un escarnio y luego es eso, ¿no? Los abanderados de la moral, que no tienen ninguna moral de por medio, pero simplemente son los que tienen el dinero, ¿no? Y te das cuenta de que el país está dando como tumbos, es lo que empezamos conversando, ¿no? Un país sin moral, sin educación, sin ética, somos una masa sin norte. No sé cuántos meses tiene ya el gobierno, se le han venido los huaicos. Ahora no me van a decir que los huaicos es la novedad del 2019. Esto es sistemático, como la corrupción. Y el abanderado de la lucha contra la corrupción y la impunidad no ha movido un solo en prevención. Pero ha invertido millones en género. Y en todo el aparato del Estado. Y ha metido millones en publicidad estatal, en mermelada. En mantener engañada a la población. Y es que es increíble, ¿no? Nuestro presidente agarra y dice, la naturaleza, tenemos que aprender las lecciones de la naturaleza. Pero por favor, desde que yo tengo uso de razón, enero y febrero, lluvias, o sea, ¿no aprendemos? No necesitamos más clases. ¿No aprendemos o no somos eficaces, no hacemos una gestión buena, no somos operativos, no nos dejamos de estar en rencillas políticas que si un color del partido, si otro por sino que me pongo a gobernar y a trabajar? En el caso de la última, lo que pasó en el norte, ¿no es cierto? Eso sí, hace 2 años. El niño costero. Lo del niño costero fue hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, que recuerdo que salió en diferentes medios de prensa que había llovido en Ecuador y en Perú, pero en Ecuador no había pasado nada. ¿Por qué? Porque Rafael Correa se había preocupado de ponerle cauces al río, limpiar bien los lechos del río y ponerle cauces, y no pasó nada. Bueno, y lo que pasa es que no solo eso, ¿no? Cauces, ríos, y tienen todo un sistema muy interesante sobre cómo ir haciendo reservorios para quitarle el empuje y la fuerza a la corriente, ¿no? Que es al final lo que arrastran los huaicos y lo que es tan peligroso es la corriente, ¿no? Entonces, pero aquí no se hace nada.
Mira, yo soy del norte, yo soy de Chiclayo, entonces, y peruana como la papa, y he vivido toda mi vida en el norte del país, entonces es lamentable. Cada vez que viajo a Chiclayo y voy hasta Piura, porque tengo también familia allá, no se han movido un dedo. O sea, sigue la cosa igual o peor, ¿no? Les llueve sobre mojado a muchos. Y es lo que no entiendo, porque hablan de tantos millones que le han dado a una empresa, que tantos millones a la otra empresa para la reconstrucción, y no vemos que reconstruyan nada. Ahora, y te das cuenta, la reacción del gobierno ahora mismo es la misma que tuvo PPK hace 2 años. Le vamos a dar a cada ministro una zona de emergencia, y ya, como fue hace 2 años, y además hace 2 años fue una sola fuerza, ¿se acuerdan del eslogan de millones de 2 soles? Ahora es, no estás solo, o estamos contigo, me parece que es así el eslogan en redes. Otra vez, un montón de plata en pasajes, pero operativamente nada, la gente sigue viviendo en carpas, ¿no? La gestión con San Juan del Lurigancho, la gente sigue sin agua hace un mes, no hay gestión, no hay ejecución dentro del Ejecutivo, no la hay. No hay catadura moral, no hay plan de gobierno, no hay acciones inmediatas ni inmediatas, ni inmediatas ni tardías. Entonces, pero sí hay tiempo para hablar del enfoque de género, sí hay tiempo para que la viceministra de Gestión Pedagógica, que estuvo hace 2 días en una radio nacional, diga, ante la pregunta de qué está pasando con el currículum y con el enfoque de género, y miente descaradamente a nivel nacional, diciendo que bueno, el enfoque de género es una partecita judicializada y que esa partecita no se está imprimiendo en los currículum. Es más, que en el currículum que está colgado hay un acápice que dice que no se debe usar, una mentira tras otra, ¿no? Que no se ha capacitado en la construcción de la sexualidad, otra mentira más, que no se ha impreso, y en los libros está, y es una de las denuncias que vamos a sacar en estos días desde la plataforma Padres en Acción, como los libros de texto sí dicen claramente que el género es una construcción social. Entonces, y mienten. Y nunca quisieron entregar los machotes, ¿no? Entregaron los primeros machotes a la Comisión de Educación que se presidía en ese momento, la presidía la congresista Noceda, en la legislatura, en julio del año pasado. Bueno, y este año, que preside la Comisión de Educación la congresista Milagros Salazar, incansablemente está pidiendo que se le entreguen los machotes revisados, y el Ministerio de Educación no le entregó absolutamente nada. Y ahora ya están impresos, sí. Y no solo impresos, se están entregando. Pero imagínate si a una comisión del Congreso, o sea, una solicitud de un congresista que es presidente de una comisión, le dicen que, o sea, hacen los locos y no les entregan la información. Yo presido una institución que se llama Educa Bien. El Instituto Educando para el Bien le pidió formalmente al ministro, y ¿sabe qué me contestaron? Una directora de por ahí, me contestaron que no tenían todavía listos los libros. Y después supe que tuvieron una reunión de ministros donde este ministro, Daniel Alfaro, menciona, pues riéndose, ¿no? Me han pedido, pues, ¿no? Me han pedido los libros, pero yo qué les voy a pedir, ya están impresos, jajaja, riéndose. Eso me lo ha comentado alguien del gobierno. Pero si el día que estábamos en la Comisión de Educación el año pasado, que yo tuve la intervención, y yo encaraba al ministro y le decía, en pocas palabras, que sus libros eran una porquería, ¿no? Él agarró y dijo, sin ningún reparo, bueno, pues, pero tenemos que repartir libros en marzo. O sea, no importa si son una porquería o no, hay que repartir libros en marzo. Y volvemos a gastar dinero que no nos sobra en material son que millones, no nos, son millones que están gastando. Que no nos sobra en material que no nos sirve. No, sí le sirve, pero sirve para dañar a los niños. Que no nos sirve para conseguir un país de bien. Así es. Sirven para malograr la mente de los niños. Exactamente. Y la gente no tiene idea que esto es así. Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza. Y lo increíble es que, claro, el gobierno que no tiene plan de gobierno y que no sabe ejecutar, y que tú dices de política no tiene nada, lo ha hecho, ha desprestigiado al Congreso de la República, bien merecido o no, no tiene poder de fiscalización ahora, porque lo del ministro es para censura. Desconocer una medida cautelar. No tiene porque no quieren, porque si se pusieran fuertes, las faldas y los pantalones bien puestos, ojalá. Yo creo que lo podrían porque hacer. Es para censura. Eso te quería preguntar, porque yo lo que veo es que el Congreso, que es el llamado a poner coto a estas cosas, no lo está haciendo, ¿no es cierto? El artículo 13 y el artículo 14 de la Constitución mencionan claramente los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de elegir el colegio, pero ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación
está obligando a los colegios particulares a aplicar su adefesiero currículo y sus adefesieros contenidos con esos libros que son inestimables y dañosos para los niños. ¿Qué han hecho los padres en acción frente a esto? Porque ya se ha quebrado la libertad de educación. Fíjate que ayer hablaba con una persona que conoce muy bien la educación en los Estados Unidos y me mencionaba lo siguiente, que allá, ¿no es cierto?, con los colegios particulares no se mete, digamos, la educación oficial no se mete con los colegios particulares. Los colegios particulares pueden hacer la educación que ellos quieren, pero los padres, por ejemplo, la gente que está discrepando con la ideología de género, que son millones en Estados Unidos, aunque ahora esto ha cambiado, pero en el tiempo que estaba Obama con la señora Hillary Clinton, que estaban imponiendo la ideología de género a mansalva, los padres que no querían que sus hijos vayan a la escuela empezaron a estudiar en el homeschool, que no es una figura. En la escuela, en la casa. Y se juntaron varios padres, buscaron maestros, y a la hora de recreo iban al parque, ¿no? Y ha funcionado muy bien, han salido los chicos mejor preparados para el momento de ir a la universidad. Pero ya cuando van a la universidad ya están formados, ya es difícil que tú los quieras meter ideas en la cabeza que no son ciertas. Pero entonces, eso funcionó. Acá hay padres que han dicho, yo le voy a enseñar en mi casa, y ha salido la ministra decir que los va a denunciar. El ministro, una fiscal salió en Arequipa a decir que el que no mande a sus hijos al colegio lo vamos a denunciar y le vamos a quitar la sus patria, hijos. la patria potestad. Sí. Esto me parece terrible. ¿Cómo es que no se ha denunciado a esa fiscal? ¿Cómo es que no se ha denunciado a esa directora de educación básica regular? No, penalmente, porque no pueden ir en contra de los derechos de los padres a no enviar a sus hijos a un lugar donde los van a destruir. Sí, así es. ¿No es cierto? Entonces, y es más, si yo quiero, en acción, ¿qué ha hecho mi frente hijo a va esto? o mi hijo no va. Claro. Pares en acción, mira, ahora mismo lo que pasa es que judicializar todas las causas, tú comprendes que no es ni fácil, ¿no?, ni efectivo muchas veces. No, yo les hago las denuncias penales muy fácil. Porque ya ves y muy rápido. Ya ves cómo están luego prevaricando los jueces. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Juliana, cuando estaba de presidente Fujimori Montesinos, yo les puse a ellos y a toda la cúpula de corrupción, les habré puesto 30 denuncias penales. Y mis amigos me decían, oye, ¿tú estás loca? ¿Cómo haces eso? Esta gente te puede desaparecer, te puede matar y qué sé yo. Bueno, el tema es que esa dictadura cayó. Y mis 30 denuncias toditas se activaron. Y toda esa gente empezó a desfilar a las cárceles. Así que no creas que esto es por gusto. No, yo sé que no es por gusto. Entonces hay que hacerlo, hay que denunciarlos ahora, que tienen el dominio y el control, hay que denunciarlos. Ahora, por ejemplo, es una de las cosas que se pueden hacer. Ahora mismo Padres en Acción, por ejemplo, está trabajando moviendo sus bases a nivel nacional, y los invito aquí a participar del Proyecto Educativo Nacional 2036. O sea, yo no sé si, y esto está como muy escondido por el Ministerio de Educación, ¿no? Existe el órgano consultivo que es el Consejo Nacional de Educación, que además es el culpable del enfoque de género, y está puesto en el expediente, ¿no? 9 días antes de la aprobación del Currículum Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Educación dijo, oye, no tienes enfoque transversal de género, ponlo. Y en 9 días el currículum tenía mágicamente el enfoque de género. Pues es bien grave. Eso es gravísimo. Hay una responsabilidad penal compartida ahí. Está en el expediente, pero a los jueces les interesa un pepino las pruebas. Porque claro, ¿qué vas a consultar a la población 9 días sobre género? Pero bueno, este Consejo Nacional de Educación está totalmente ideologizado, ¿no? Está ya ahora trabajando en el Proyecto Educativo Nacional 2036. Y el Proyecto Educativo Nacional es el marco teórico en el que se van a enmarcar las políticas públicas en el ámbito educativo de los próximos 15 años. Esto ya se está trabajando. El PEN 2036, este año, en esta edición, lo están tratando de hacer participativo, inclusivo, pero claro, a raíz de la demanda de Acción Popular, ahora quieren darle esta apariencia de participativo. Entonces, han llamado a los actores de la sociedad civil que quieran inscribirse para trabajar con ellos, ¿no? Padres en Acción, después de múltiples correos, muchos correos, por fin consiguió ser parte del grupo impulsor. Entonces nos mandaron una carta diciendo que éramos parte del grupo impulsor y que nos iban a comunicar las fechas. No nos comunican nunca nada, nunca nos invitan. Nos las pasamos averiguando si aquí o allá, como la Gestapo, a ver dónde se van a reunir para llegar.
no nos Bueno, pasan pero mira, las todo lo que tú me cuentas me grafica a mí Sí, una gran asociación ilícita para delinquir. Totalmente. Donde está metida la gente que la han seleccionado para que integre el Consejo Nacional de Educación, dentro de la línea es ideológica terrible, de ¿no? transculturización por medio de la ideología de género, acá en el Perú. Entonces, en realidad esto amerita una denuncia penal. Totalmente. Pero, y una denuncia penal, ¿sabes qué? Por delito de genocidio. Porque el delito de genocidio, el artículo 319, inciso 2 del Código Penal dice que afectar a un grupo humano, ¿no? Física o mentalmente, constituye delito de genocidio. Esto es un plan sistemático del Estado. Entonces, para perjudicar a millones de niños. Ahora mismo yo te digo, después de tantas correrías Padres en Acción, tenemos ya presencia en el proyecto Nacional en Piura, en Lambayeque, en Trujillo, en Ica, en Arequipa, en Ayacucho, en Cusco, en Lima metropolitana, en Lima provincia, en 2 provincias, en Lima, en Arequipa ya lo dije, y bueno, estamos trabajando. ¿Para qué? Para poder hacer las mesas de trabajo con nuestra agenda, con nuestra agenda, una agenda que defienda la educación en las ciencias, la educación en la tecnología, la educación en las humanidades, una educación en valores, que en nuestras mesas de trabajo descentralizadas, en las actas que luego serán el instrumento para hacer el proyecto educativo nacional, se recoja el sentir que no es de Padres en Acción, es de millones de padres de familia, de la mayoría de los padres de familia en la nación. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Eso muy, muy bueno, encomiable. A mí me preocupa sobremanera cómo este diseño perverso, ¿no es cierto?, de estupidizar, porque quieren estupidizar a la juventud y encima pervertirla. Eso es una combinación de formar entelequias humanas, ¿no?, entidades manejables con el dedo, para que finalmente sean incapaces de rebelarse contra la imposición de un gobierno extranjero, que finalmente creo es el objetivo de todo esto. Pero hay algo que me preocupa más todavía, que es la desaparición del curso de Historia del Perú, que a nosotros nos han enseñado en primaria en todos los años, en secundaria en todos los años, geografía 1, geografía 2, geografía 3, universal y todo lo demás. Entonces, y ahora no les enseñan nada de geografía y no les enseñan nada de Historia del Perú, más que 5 hojas. Hay 5 hojas, yo he encontrado en el libro de quinto y secundaria 5 hojas de Historia del Perú, que con tonterías, ¿no?, dentro del libro de Personas, Familia y Relaciones Humanas. O sea, no les están enseñando, no, pero es que esas 5 hojas no dicen nada. Pero no les están enseñando historia. En principio la historia me parece que la deberían estar en iniciales, en primarias en personal social, ¿no? Y han integrado historia y geografía y cívica y, bueno, pues educación familiar, o sea, han hecho allí una cosa para que aparezca como que pudiera estar, pero no está, porque no tiene nada, o sea, no hay contenido. Mira, una de las grandes falencias del diseño curricular es verdad que está bien educar en competencias, sí, porque las personas tenemos que aprender a hacer cosas competentes, ¿no? Y esas competencias pues tienen que afianzarse con el manejo de ciertas capacidades. Pero por otro lado, ¿qué competente ni qué capacidad si no tengo contenido? Eso es lo que te iba a decir, o sea, si no tengo contenido, su declaración de competencia no tiene nada que ver con los contenidos de los libros, efectivamente, que son adefesieros. Efectivamente, entonces tienes un instrumento que no te sirve, que no es eficiente, en el que te has gastado millones en consultorías con los últimos 3 o 4 ministros de educación. Y las ONGs estas que por son supuesto, de la perversión y de la muerte. Entonces, no sé qué tan oleado y sacramentado es el currículum si no tiene a la par los contenidos reales, contenidos científicos. Digo, los libros son una porquería, no respetan, o sea, no resisten el menor análisis de rigor científico, no lo resisten. Pero encima son obligatorios. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué los colegios particulares, ¿no es cierto? No se ponen, empezando por ahí, porque en el tema de los nacionales yo creo que la única perspectiva es un cambio de gobierno. O sea, acá no lo va a resolver eso, pero entre tanto pase eso, los colegios particulares tienen que ponerse fuertes, pues. El problema, Beatriz, ahora mismo los están cogiendo del cuello con el nuevo reglamento que se está aprobando, ¿no? Donde la fiscalización y la base y la coacción y las multas, y eso, claro, es todo el trabajo que está haciendo. Ese reglamento no se debería dejar aprobar. Pero, o sea, exacto, se tendría que cuestionar constitucionalmente. Pero es que ese es el problema, pues, Beatriz, ese precisamente es el meollo. El perro que se muerde la cola. La rectoría del ministerio está a aprobar el reglamento, es parte de su rectoría. Lo están haciendo de manera, la gana, pues. Sí, por supuesto, autoritaria. El Congreso de la República tendría que fiscalizar,
pero se ríen de la Comisión de Educación, no le mandan los libros, no le mandan los machotes, no le mandan los reglamentos, y en el supuesto negado que se los manda, y el Ministerio la Comisión de Educación remite al Congreso, al Ministerio de Educación, las correcciones, los alcances que son inconstitucionales para que el Ministerio dé marcha atrás y corrija, se sientan. Y bueno, pero un momentito. Ya, eso implicaría... Y no podemos hacer nada, porque tenemos que tomar las calles. Facultades de las comisiones, del Congreso, son mandatorias. Tienen, Exacto, según el reglamento del Congreso... carácter imperativo. Y carácter imperativo. Totalmente y además, de acuerdo, digamos, similares a lo que podría ser en sede judicial. Totalmente de acuerdo. Entonces ellos pueden denunciar a la Fiscalía, a aquellos funcionarios del Ministerio de Educación que no están haciendo lo que se les manda hacer. Sí, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una de las acciones, lo que pasa es que un poco es una de las cosas que también siempre analizamos las personas que nos dedicamos a esta causa de la defensa de la vida, de la familia, de la educación, ¿no? No nos mantiene nadie. No tenemos millones. Soy testigo de excepción. No recibimos bonificaciones de nadie, todo lo contrario, ¿no? Cada vez se nos hostiga más, porque a veces las empresas en las que trabajamos, donde se enteran que somos, no, mira, mejor te voy a votar porque no quiero que nos relacionen con alguien que está en contra del gobierno, porque licita con el gobierno, o hay lo que fuese. Entonces, no hay fuerzas, hay ganas, hay ideas, pero materialmente a veces es muy difícil, doctora, es muy difícil. Usted lo vivimos nosotros, ¿no? Y además luego nuestra honra siempre es lapidada con falsas noticias, con mentiras o medias verdades. No, papá, meterse a pelear estas luchas, uno tiene que estar preparado para eso. Todo. Sí. O sea, definitivamente pero tiene que estar preparado. Uno no se da cuenta de la preparación hasta que estás subida en el caballo, ¿eh? Yo muchas veces por las mañanas, más de una vez, me levanto diciendo, ¿en qué momento dije que sí? ¿En qué momento dije que sí? Porque cómo se me ha complicado la vida, ¿no? Que a gustito estaba yo hace 3 o 4 años en mi casa dedicándome solo a mis hijos y a mis tareas normales, sin tener que sufrir, ¿no? Ni los ataques, ni las preocupaciones de los cambios políticos como los vivo ahora, ¿no? Entonces, te digo una cosa. El que anda en integridad puede andar confiado. Entonces yo sé, por ejemplo, que tú y tu esposo son personas intachables, ¿no? De una rectitud, que no solamente preconizan principios y valores, sino que los viven y están preocupados porque sus hijos vivan en una sociedad que respete esos principios y valores. Entonces, ¿sabes qué cosa? Yo he venido peleando contra la corrupción toda mi vida, he pasado, y entonces, ¿sabes qué? Han tratado de difamarme, nunca han podido hacerlo. Nunca. Entonces, que a estas alturas de la vida, pretendan decir que soy corrupta o cualquier cosa, nadie le va a creer. Y si la gente que no me conoce dirá, bueno, de repente es verdad, eso se cae por su propio peso. Entonces, yo no aliento a seguir creyendo que eso no les debe importar. Lo que tenemos que hacer ahora, doctora, es un poco de asesoría, un poco de ayuda, porque en eso estamos, es que estamos tratando de sacar ya una denuncia penal, porque están incumpliendo la medida cautelar. O sea, hay que traerse hay que hacerlo. Al ministro, a la viceministra de Gestión Pedagógica, porque dependió de ello, ¿no? Y a los directores, a las direcciones del ministerio, que se han encargado de la ejecución de las impresiones, de las licitaciones de los libros de texto, y ya no sé hasta dónde, ¿no? Las imprentas que se han prestado para eso. Porque es verdad, ahora mismo no puedes decir que no sabías que había una medida cautelar y que el currículum no está judicializado, porque este es un tema de actualidad que tiene ya mucho tiempo rodando, ¿no? Así es. Ese es el proceso que se tiene que seguir todavía en los fueros judiciales, y confiamos, uno siempre confía y tiene esperanza de que la justicia falle en función, ¿no? de la ley, ¿no? Y serán las luchas, pero en eso estamos. Y otra cosa que también está haciendo Padres en Acción es la capacitación constante y continua en diversas instituciones educativas, en diversos grupos de padres, en diversas asociaciones, las que sean, ¿no? Nos invitan todas las semanas, tenemos una agenda bastante copiosa y vamos a donde nos inviten. O sea, si nos invitan a Piura, pues a Piura. Yo he estado en Piura a fin de año 4 días, capacitando a varios colegios, ¿no? Con este tema del enfoque de género, si es enfoque o es ideología, el tema de los derechos de los padres. Entonces, eso también se hace desde Padres en Acción, ¿no? O sea, el trabajo está allí, arduo, constante, ¿no? Tratamos de fomentar el cambio, de enseñar y decir la verdad que no se quiere decir y que no sale en los medios, ¿no? En un trabajo de hormiga. Yo creo que eso es en este momento el principal mecanismo de actuación.
O sea, llegar directamente a la población, A la porque población. los medios están controlados. Salvo medios muy te puntuales como este, ¿no? no, claro. Expreso es encomiable toda la labor que está haciendo a nivel del periódico, ¿no? Las plataformas Y digitales. también la plataforma digital. Pero el tema es que te invitan a un programa y te ponen al frente a una persona que no te deja hablar, Sí, que es te horrible. critica, que te insulta, Mira. y bueno, y al final el ciudadano se queda confundido. No ¿Qué es entiende. peor? Nosotros tenemos, por ejemplo, como estrategia comunicacional para esa en acción, no debate. Ya no debate. Así es. Porque los debates, a mí me ha tocado estar en Televisión Nacional, por ejemplo, en alguna oportunidad, eran 3 contra 1. Sí. Es que ahí no ganas, no Más solo- el conductor. eran los conductores, claro, la idea era uno contra uno, pero luego eran 2 conductores, y terminó siendo 3 contra 1. Claro. Entonces, donde no hay tiempos adecuados, o por lo menos equitativos, donde no se Y cuando te están viendo que estás diciendo algo inteligente, ¡pam!, te cortan. Así es. y luego te dicen, no, después te dan, no te dan derecho a réplica, Así ¿no? es. Y te hacen Entonces, quedar como un papanatas. Entonces- Eso, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, a mí ya lo de los debates lo tenemos claro, pero bueno, hay situaciones en las que uno va, expone sus ideas, ¿no? Y cuando uno tiene, doctor, usted lo decía muy bien al principio, un respaldo científico, ¿no? Un respaldo académico, porque se trabaja con formalidad y profesionalismo, las cosas se dicen con el peso real, ¿no? O sea, que a mí me vengan a decir, como el análisis que hice en el informe de los machotes, de los libros, ¿no? Que un blog femenino es una herramienta válida para ser introducida como método de consulta en un libro de texto para niños de secundaria, es irrisorio. O sea, es como decirles, ¿sabes qué? A los chicos hagan sus trabajos y sus monografías con Wikipedia. Estamos llegando a ese nivel de estupidez académica en los Con colegios. el agravante que Wikipedia fue controlada Efectivamente. por los tentáculos del nuevo orden mundial. Claro. Ahora- Y el señor Soros, que está metiendo su plata en todas Todas partes, partes. entonces ya Wikipedia ahora te dice las cosas al revés. Y Así luego, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes qué? Por eso digo, eso es una tontería. No podemos llegar a ese... Porque si queremos de verdad tener chicos con espíritu crítico, chicos que tengan la capacidad de relacionar y tener aprendizajes significativos, que tengan comprensión lectora, resolución de problemas, hay que darles las herramientas adecuadas. Hay que darles las cosas que les demanden exigencia. Fíjate, a mí me han venido a decir, ¿sabe qué, profesora? Lo que pasa es que mejor este otro libro porque es más facilito. ¿No? De esta editorial porque tiene menos tareas. O sea, ya no les interesa. No, este porque los colores son más bonitos. Por favor, ¿dónde estamos? Luego no nos quejemos de los profesionales que tenemos y luego no nos quejemos de la corrupción que va a invadir en todas partes, porque estamos haciendo de la educación un plasma aforme que no impone carácter dentro de nuestros adultos. Pero además hay otro tema preocupante. Nos vamos a salir ya estamos por terminar, nos están diciendo que ya debemos terminar, pero yo quisiera analizar esto que es bien importante. La gente no sabe por qué viene tanto extranjero en el contexto del pacto de migración, el pacto migratorio. Hay gente que depende de su subsistencia de encontrar un trabajo día a día. Exacto. Esa gente ya no encuentra trabajo, ¿no? Están venezolanos desempeñando esas funciones. Y yo converso con gente humilde de diferentes lugares y me dicen, doctora, no hay trabajo porque los venezolanos están metidos en todos los trabajos. Entonces, sin ánimo de estar en contra de los venezolanos, lo que nadie sabe, que esto es parte de un plan de reemplazo poblacional. Por supuesto. Porque yo he ido a migraciones, ¿ya? A sacar mi actualizado pasaporte hace poquito porque tenía que viajar, y estaba lleno de peruanos sacando su pasaporte. Esos peruanos, ¿por qué están sacando su pasaporte? Yo he sacado pasaporte en otras ocasiones, estaba vacío, había una pequeña cola, pero ahora lleno de peruanos. Peruanos que no encuentran trabajo y que se están yendo, ¿no es cierto? Entonces salgo, voy a la cochera y le digo al chico de la cochera, que era venezolano, le digo, caramba, los peruanos se están yendo. Le digo, está lleno de migraciones de peruanos, me he demorado toda la mañana. Sí, pues, y nosotros estamos entrando, me dice así, y se rió. Sí, pues, le dije que esto es un plan de reemplazo poblacional. Porque mira, le digo, ¿tú defenderías la tierra del Perú en una guerra? Se ríe, como diciendo, ¿por qué pues, no? Es que de eso se trata, le digo, de eso se trata. De que los peruanos se vayan a cualquier otro país
y que Perú se llene de extranjeros que no sean capaces de defender, que no tengan ganas, simplemente deseos, ni por qué defender la tierra del Perú. Y esta estrategia se ha visto en otras latitudes, ¿no? O sea, está pasando en todas partes. En todas partes, o sea, Europa donde les permiten, porque en este momento Trump se ha puesto requete firme y no deja que... Y también el bloque de países del este, Europa del Este, también se ha puesto súper fuerte en contra de la migración irresponsable e irregular, porque al final es eso. Claro, porque no es espontánea, la están generando. Y ¿sabes qué? Ese es el problema, ¿no? Es el desorden, la corrupción en todo nivel. O sea, uno tiene que estar en contra del inmigrante, porque por favor, ya la palabra migrante, ¿no? Ya no hay emigrante ni inmigrante, ahora somos migrantes en esta manipulación del lenguaje con fines ideológicos, ¿no? Uno no está en contra de la migración, pero tiene que ser ordenada. Tiene que regirse, tienes que tener papeles, tienes que tener trabajo, tienes que pagar impuestos. O sea, así se tiene que trabajar en orden. Pero nos están inculcando el desorden, ¿no? Con cuotas de migrantes o de migraciones, como hace la ONU, ¿no? Que le impone a países europeos que tienen que recibir, no pues 2.000 o 4.000, 500.000 de migrantes. ¿Qué sociedad se sostiene? Ninguna. ¿Qué cultura sobrevive? Ninguna. Dice el Estado 750.000, ¿cuántos serán en verdad? No, son muchísimos. Es una pena porque sí, hay que tener un dolor humano, ¿no? Venezuela pasa momentos muy difíciles, pero también tenemos que poner orden en casa. Pero por supuesto. Eso es primordial. O sea, yo le pregunto al gobierno, ¿y qué hay de los millones de peruanos que no tienen trabajo, que no tienen que comer, que sus hijos se mueren de hambre? Entonces, ¿qué hay de toda esa gente? O sea, ¿por qué no nos volvemos solidarios en principio con los peruanos, señor Vizcarra? ¿No? Pero lo que pasa es que, Juliana, se está cumpliendo un plan. Sí. El plan de reemplazo poblacional va de la mano con la imposición de la ideología de género, que es quebrar la moral de los pueblos, empezando por los niños, para poder dominar las naciones. Entonces, yo felicito a Pares en Acción, te felicito, Juliana, a tu esposo, que han hecho hasta ahora un brillante trabajo, un excelente trabajo, somos como muchos, tú dices, con sacrificio, con esfuerzo. Yo sé que son muchos que se están plegando más padres, ¿no es cierto?, más organizaciones. Es un colectivo que está va creciendo y que está alcanzando a los padres de buena conciencia en esta nación, que en principio no están dispuestos a que destruyan a sus hijos, están dispuestos, así como están dispuestos a dar la vida por sus hijos en el caso que alguien les quiera tocar un solo pelo, ¿no es cierto? En este caso los quieren destruir, hay que poner la vida, hay que poner el pecho por ellos. A mí me hace mucha gracia porque los del otro lado, los enemigos, decían, no, pero ¿qué tanto se preocupan los Padres en Acción si tienen a sus hijos en los colegios privados y no en nacionales? Entonces tú ahí dices, ¿qué catadura de persona existe? Que claro, como no están en colegios privados que no te interesen, oye, cuando a ti lo que te interesa es tu país, la educación de todos tus niños, Juliana, yo tengo mis hijos grandes, mis hijos ya están recontra bien formados, gracias a Dios. ¿Y sabes qué cosa? ¿Y sabes qué? Bueno, mis nietos, ¿no? Mis nietos, pero el tema no es por mis nietos, es porque veo un niño en la calle y las lágrimas se me caen de pensar que está yendo a un colegio donde lo están destruyendo. Eso a mí no me hace dormir tranquila. ¿Sabes qué? ¿Quieren hacer algo por la educación? Por favor, compren carpetas. Por favor, pónganle lunas a los colegios. Por favor, pongan colegios con agua. Esa debe ser la... Con alguien que limpie los baños. Vamos, porque hay colegios donde uno no puede entrar al baño, porque es una cosa espantosa. Eso debe ser prioritario. La brecha de estructura en el campo de educación tiene que ser la prioridad del Ministerio de Educación, no el arroz con leche, no la agenda de género, ¿no? Pero bueno. Juliana, muchísimas gracias. Ese arroz con leche fue fatal. Pero ya se fuera materia de otro programa. Le agradezco infinitamente a Juliana Calambroyo, a Padres en Acción. Y bueno, hagamos votos pues porque la educación en el Perú deje de estar en juego y se convierta en una política seria para cambiar en verdad el Perú. Muchas gracias.